Muy bien, estamos con el economista José González. Él es arequipeño, pero es un analista financiero internacional que ha llegado a nuestra ciudad, invitado por la Universidad San Pablo. Vamos a hablar con él sobre algunos aspectos coyunturales. Quisiera preguntarte, dijiste hace un momento que en general Latinoamérica vive casi en la premodernidad y que ahora el mundo, sobre todo en el campo financiero, está en la postmodernidad. Arequipa, lugar donde has nacido, está en la premodernidad. Sus élites económicas, políticas, están en la premodernidad. ¿Cómo se ve eso? Básicamente ese es un problema que estamos viviendo en general en América Latina, en distintos grados, en distintas partes de nuestros países, y eso se transmite a las distintas regiones de distintas maneras. Ahora, hay países como Venezuela que viven en la premodernidad y el Perú empieza a vivir en la modernidad. Cuando ya estamos en la postmodernidad, los esquemas clásicos, los esquemas de producción tradicionales, las relaciones familiares, los valores tradicionales, las relaciones culturales, no están en la periferia de un mundo que se mueve rápidamente por cuestiones de cambio en la cultura, de cambio en la tecnología, de globalización, de integración, y muchos de los ruidos que percibimos en las economías emergentes, que antes eran conocidas como subdesarrolladas, se expresan en este conflicto. Y en el caso de Arequipa en particular y en el Perú en general es este debate mina, antimina, promina, que es un debate básicamente premoderno, moderno, en un momento en que la posmodernidad está enfocada en otro tipo de agendas que tienen que ver, entre otras cosas, con el medio ambiente, fundamentalmente en el medio ambiente. Precisamente acaba de otorgarse la licencia a Sauder Perú para desarrollar el proyecto del Tía María y se prevé un nuevo conflicto social. El grado está en discusión, pero hay un conflicto, ya lo hay hace muchos años. Económicamente, ¿es indispensable este proyecto? ¿Cómo lo ves tú? Seguimos siendo un país minero. Entre la exportación de metales y minerales y metales preciosos se nos viene prácticamente un poquito más de la mitad del ingreso por exportaciones del país. Ya tenemos un 20% en productos industriales, alimentos y textiles, y la idea es que eso vaya creciendo. El Perú requiere de exportar minerales porque es la fuente más importante de nuestro ingreso en divisas. Inmediato, sin duda, es el flujo de caja, lo que llamamos en finanzas el flujo de caja, y ese flujo de caja no se puede subestimar ni despreciar. Sin embargo, a raíz del baguazo y de lo que fue el desastre político del perro del hortelano del segundo gobierno de Alan García, las dinámicas en términos de los proyectos mineros están cambiando, y Tía María es el centro de esa discusión en virtud del nuevo modelo minero. Recordemos que Buenaventura cede y retrocede en Yanacocha, en Cajamarca, en un momento dado que esas dinámicas eran insoportables, intolerables y que no podían continuar. Y que en el caso de Tía María no es malo que la mina se explote, no es malo que la mina funcione, pero se debe hacer unas condiciones sociales, políticas, productivas que favorezcan a todas las partes, y tampoco es aceptable que mineras extranjeras que no hacen en sus países lo que quieran hacer en el Perú lo sigan haciendo. Pero el problema es que lo sigan haciendo, no es de ellas, es nuestro, que lo permitimos. Y es una matriz cultural desde el centro. Arequipa es la periferia, Lima es el centro, en donde se interpreta la consulta previa o la actitud social de las comunidades en que existen las minas como un gesto de ignorancia, cuando en realidad no es tal. Y lo que tenemos es que recuperar dinámicas políticas y sociales en que todas las partes entiendan y lleguemos a acuerdos mínimos para que esa producción se convierta en productividad, progreso y desarrollo, y no sencillamente en ingreso para sectores minoritarios en el país. Si te pongo en un apuro como eres gobernador regional, ¿qué 3 cosas harías para que Arequipa se modernice un poco? El reto más grande en América Latina en particular, y el Perú singularmente, es un cambio en la cultura. De nuevo, yo suelo señalar en mis presentaciones que para gobernar para todos tenemos que ser sensibles en lo social, y de cara a la irrupción tecnológica y en la información ya no se puede gobernar de espaldas a la gente.
El hecho que alguien sea analfabeto no significa que sea ignorante, sencillamente que es analfabeto. Hay que ser racional en lo político y ahí tenemos unas trabas inmensas en el Perú, empezando por lo que sucede entre la presidencia y el legislativo del sector privado. No hay racionalidad alguna y los que deberían ser adversarios se convierten en enemigos. Y hay que ser pragmático en lo económico, tenemos que crecer. El problema del socialismo del siglo XX, el realmente existente, es que no era pragmático económicamente y por eso tiene un proceso entrópico. Ahora bien, el capitalismo norteamericano del siglo XX está viviendo hoy su propia entropía por ser poco racional y demasiado ideológico. Yo creo que hay que repolitizar y reideologizar las relaciones políticas, reconocer al otro como propio. Si no empezamos por esa piedra fundamental, angular en las relaciones sociales, nada se va a resolver y no vamos a encontrar ninguna solución. Entonces el problema no es necesariamente económico. Todos estamos de acuerdo que queremos ganar algún dinero y que ese dinero sea adecuadamente invertido, pero eso pasa por restablecer las relaciones políticas. Y ese debate pasa por una serie también de cambios culturales. Las sociedades que progresan económicamente tienen que dejar de ser tradicionales y convertirse en seculares. Ahora, esa secularidad toma tiempo y por lo general requiere de 1 o 2 generaciones. La gente que ya tiene sus patrones culturales establecidos y tiene cierta edad no los va a cambiar. Por eso es que el futuro siempre depende de las generaciones que vienen. Pero el proceso, yo creo que en el Perú, sin pecar de optimista, ya empezó. La migración sabemos que aporta mano de obra, aporta riqueza cultural a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido así. No obstante, este proceso migratorio tan repentino, tan abrumador, sí está causando algunos problemas en determinados sectores. ¿Cómo a una ciudad de Arequipa, como Arequipa, por ejemplo, crees que afecta o qué se debe hacer en este caso concreto respecto a la migración venezolana? Venezuela está enfrentando ya en una situación de crisis humanitaria. La economía venezolana se ha contraído en más del 57%, casi el 60% en menos de 5 años. Ya Venezuela está a un punto en que el siguiente paso es la hambruna. Y el colapso de la economía venezolana está creando presión en sus vecinos latinoamericanos, particularmente en Perú, incluso más que en Colombia, porque Colombia estaba acostumbrada a la migración venezolana en el pasado. Ya tenemos 741.000 venezolanos en el Perú. La expectativa es que después de una migración de 4 millones de venezolanos migren 1,5 millones más, por lo cual en el Perú podríamos llegar a 1 millón de venezolanos en los próximos 12 meses. Y el Perú ha sido el país más que ha tenido la actitud más bondadosa con los venezolanos a nivel regional, y mi lectura es que hemos sido un país con grandes problemas en el pasado reciente y que curiosamente hemos sido capaces de asimilar esa mano de obra, malo que bien, con cierta fluidez. Y tenemos que plantearnos políticas públicas que lidien con la migración, que además nos llevan a lidiar con la informalidad, porque muchos venezolanos terminan trabajando en la informalidad y en el sector formal. Y si no tenemos tiempo, no hemos tenido el tiempo de pensar en políticas mineras adecuadas, ¿en qué momento vamos a pensar de cara a la... Pero ¿le restan empleo a los peruanos, que es la queja más frecuente que se escucha? Lo que suele suceder con los migrantes como los Estados Unidos, que toman los empleos que nadie quiere tomar, o que son más capaces, más productivos en aquellos empleos en que los peruanos podrían trabajar y no lo hacen bien porque no tienen la vocación para hacerlo. Además, en un país como es el Perú, que incorpora gente a la clase media todos los años, no a la velocidad que quisiéramos, los venezolanos terminan tapando aquellos huecos que esa movilidad deja. Y el problema con la migración venezolana probablemente no es que podamos asimilar esa mano de obra, sino que no la podemos procesar adecuadamente por nuestros propios problemas y por las cargas burocráticas que eso significa. Sin embargo, es un momento de pensarlo, como ya se ha iniciado, no solo de pensar en políticas migratorias y de empleo que lidien con esa migración venezolana, sino en políticas, en iniciativas diplomáticas como es el Grupo de Lima, que asistan a que el problema se resuelva en la raíz, que es en Venezuela, para que sea capaz de resolver su propia crisis. Este enfrentamiento que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Perú, y los destapes de corrupción y los problemas que eso ha generado, influye en lo económico, es
realmente determinante, como dicen que Vizcarra debería estar trabajando por reactivar la economía del país y no combatiendo la corrupción? ¿La corrupción no nos cuesta también? Uno de los problemas de América Latina, de nuevo en general, y el Perú en particular, es la corrupción, es la ausencia de productividad. Para que una economía crezca y participe y sea relevante, tiene que ser productiva. No basta producir, hay que producir con productividad. Y uno de los factores fundamentales en la productividad es la corrupción. La corrupción es muy costosa. Y la corrupción, el problema con la corrupción es que no se puede prohibir. Las relaciones entre el Estado como contratista y el sector privado como contratante tienen que ser transparentes. Y parte de ese proceso es el que estamos viviendo. Y para administrar el uso del recurso público sin que se corrompa, los negocios y la política se manejan a través de la influencia. El problema no es la influencia, es el tráfico de influencia. Es lo oscuro, lo ilegal en esa influencia, pero a beneficios particulares. Pasa por transparentarlo a través de políticas públicas y de la influencia de la prensa, que es innegable. La prensa tiene que hacer lo que ha hecho a nivel global, en tanto develar. Hay una ética del develamiento, una responsabilidad, y es un absurdo culpar al que devela por lo que el criminal hizo, en la medida que se demuestra esa criminalidad. Hay ciertos excesos en las medidas judiciales que se están tomando, pero son excesos naturales de una cosa que es pendular. Sin embargo, la transparencia en el manejo de la cosa pública solo va a contribuir a incrementar la productividad, el crecimiento y el beneficio del país. Pero en ese conflicto que estamos viviendo, estamos resolviendo ese tipo de problemas. Limpiar la casa antes de ser más productivos o de tener más dinero. Absolutamente, es indispensable. Los Estados Unidos durante la era progresista de principios del siglo XX hizo eso. Francis Fukuyama, el ideólogo de los neoconservadores, que es el sustento de la economía de mercado que vivimos, que hoy día está sufriendo transformaciones, señalaba que Brasil y México están hoy día donde estaba los Estados Unidos a principios del siglo XX, y que si los Estados Unidos no hubiera tenido un gobierno progresista que le devuelve el rol de árbitro al Estado y acaba con la corrupción. Recordemos que en la primera, segunda década del siglo XX la mafia administraba la ciudad de Chicago, no la gobernaba, pero la administraba, Al Capone. Y una vez que eso se limpia, se acaba con esa corrupción, es que conocemos este país que todos hoy día vemos como un país desarrollado, postmoderno, a lo que aspiramos nosotros.